Buenos días. Mi nombre es Valeria Orozco Yezan. Soy médico residente de segundo año del Hospital Nacional 2 de Mayo del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Y el día de hoy he venido solo a ofrecerle una charla sobre métodos anticonceptivos. ¿Por qué es importante hablar sobre estos métodos anticonceptivos? Que es en realidad el objetivo de la charla del día de hoy. Bueno, se calcula que aproximadamente de 1.900 millones de mujeres en edad reproductiva, solamente 842 millones van a recibir algún método de planificación familiar. Y esto en países como África o países subdesarrollados, pues esta cantidad puede disminuir hasta en un 50%. Entonces, utilizar un método anticonceptivo es bastante importante porque va a fomentar el derecho a las mujeres y, bueno, a la pareja en realidad que decidan el número de hijos que desean tener y el intervalo entre embarazos. Es decir, nos va a ayudar a lograr los objetivos reproductivos de la pareja. Entonces, el objetivo de esta charla es, uno, proporcionar información y apoyar a las personas a la toma de decisiones sobre el método anticonceptivo que más se adapte a cada persona a través de la consejería anticonceptiva, ¿no? Eso es conociendo el método anticonceptivo y cuál es el que más se adapta a cada persona. Con esto también vamos a ayudar a las personas a lograr sus objetivos reproductivos. Entonces, una atención de planificación familiar no está destinada solamente a prevenir el embarazo no deseado, ¿no? Sino también está enfocado a ayudar a alcanzar los reproductivos genésicos de cada una de las pacientes y de la pareja en general. Entonces, eh, primero para hablar sobre métodos anticonceptivos hay que entender que cada método anticonceptivo es distinto. Entonces, por eso es que muchas personas tienen bastantes dudas sobre cómo se toman los medicamentos, con qué frecuencia debo tomarlo, el medicamento va a ser eficaz para mí o no, me va a causar algún tipo de efecto adverso, como por ejemplo alguna irregularidad menstrual, o va a tener algún beneficio sobre mí. Y algo bastante importante es que si va a tener alguna alteración sobre la fertilidad futura. Entonces, primero, para comenzar, ¿qué es un método anticonceptivo? Un método anticonceptivo es cualquier forma de impedir la fecundación o la concepción al mantener relaciones sexuales en una persona, obviamente en la edad reproductiva. ¿Cuáles son los tipos de métodos anticonceptivos? Hay dos tipos de métodos anticonceptivos. Estos son los temporales y son los definitivos. Los temporales son aquellos métodos que pueden tener, eh, o sea, una vez que uno deje de usarlos, nosotros vamos a volver a tener nuestra fertilidad. Y los definitivos son aquellos que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como el bloqueo tubario bilateral y la vasectomía. Entonces, para empezar con los métodos anticonceptivos temporales, tenemos a los métodos anticonceptivos naturales. Los métodos anticonceptivos naturales, como ya bastantes personas lo saben, son métodos que no tienen efectos secundarios, pero son métodos que dentro de todos los métodos anticonceptivos son aquellos que tienen la menor eficacia. Dentro de estos métodos naturales está el coito interrumpido, que es un método que se trata de evitar que el espermatozoide ingrese al cuerpo de la mujer. Si bien es cierto, muchas personas lo pueden utilizar porque es uno de los métodos eh, más conocido. El coitus interruptus tiene que tener aprobación por ambas personas, es decir, las dos personas que van a tener relaciones sexuales tienen que tener la aprobación de este método anticonceptivo. Otro método anticonceptivo es el método del ritmo. El método del ritmo es un método que tampoco tiene efectos adversos, pero requiere que la mujer tenga ciclos regulares. En este método, la pareja impide el embarazo, evitando tener relaciones sexuales durante el primer día y el último día de los días fértiles. Es decir, se puede tener relaciones
es decir, entre los 8 días después de iniciar la menstruación y 8 días antes de la fecha esperada. Es decir, también va a necesitar que la pareja tenga aprobación del método porque va a haber restricciones de las relaciones sexuales en los días fértiles. Otro de los métodos anticonceptivos naturales son el método de la temperatura basal. En este método se considera que la temperatura aumenta 1 grado centígrado durante la ovulación. Es decir, hay que graficar la temperatura corporal todos los días y abstenerse cuando haya un aumento de esta temperatura corporal. Otro de los métodos es el método del moco cervical o el método de Billing. Es un método donde hay que comprobar en los días aproximados de la ovulación, según nuestro calendario, comprobar cómo está el moco cervical. En estos días, el moco cervical debe estar cristalino, debe estar elástico, debe ser abundante, se va a parecer más o menos a una clara de huevo. Entonces, como ya dije, estos métodos son métodos naturales, pero son métodos que dentro de la escala de eficacia son los métodos que están al final en cuanto a eficacia. Otros de los métodos son los métodos de barrera, que son métodos bastante eficaces si es que son bien usados. Además, que el método de barrera son los únicos métodos que van a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Dentro de los métodos de barrera están el preservativo masculino y el preservativo femenino, que son bueno, los métodos de barrera lo que van a hacer es impedir que el espermatozoide se una al óvulo, ¿no? Eh, Luego está también otros métodos de barrera como el capuchón cervical y el diafragma. El capuchón cervical es un método que, como se ve acá en la imagen, se va a ajustar cómodamente el cuello uterino e impide que los espermatozoides penetren al útero. Además que también están los espermicidas, que pueden ser tanto en óvulos, como en tabletas, como en gel, como en espuma, que lo que van a hacer es destruir o inactivar los espermatozoides. Y como ya lo dije, estos métodos anticonceptivos de barrera son los únicos métodos que están aceptados para prevenir las enfermedades venéreas. Otros de los métodos también ya muy bien conocidos son los métodos anticonceptivos hormonales. Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales tenemos a los métodos combinados y a los métodos con solo progestágenos. Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, Dentro de los métodos anticonceptivos hormonales, su mecanismo de acción es suprimir la ovulación. Van a espesar el moco cervical y el problema de los métodos hormonales es que el método es dependiente del usuario. Generalmente dentro de los métodos combinados, que son combinados con estrógenos y progestágenos, están las tabletas y están las ampollas. Muchas veces su eficacia está muy relacionada a que la paciente se tome la tableta o se coloque la ampolla en el día correspondiente. Entonces, son métodos que sí están casi a la mitad en cuanto a la eficacia, pero como le digo, es dependiente del usuario que lo utilice, ¿no? Y los métodos hormonales protegen contra el cáncer de ovario y contra el cáncer de endometrio. ¿Cuáles son las contraindicaciones de usar estos métodos hormonales? Uno es el embarazo, uno es que la paciente tenga alguna alteración vascular, que haya tumores hepáticos, que tengan cirugías mayores o inmovilizaciones prolongadas, que la paciente tenga lupus o que además la paciente sufra hipertensión arterial. En estos casos se debe ajustar un poco más el método anticonceptivo de manera que sea en conjunto tanto con el endocrinólogo, con el cardiólogo y eso se ve en conjunto, ¿no? Y un método que estuvo muy en boga en los últimos años es el implante subdérmico. El implante subdérmico, que también su mecanismo es ayudar a inhibir la ovulación con espesamiento del moco cervical. Es un método que, como se ve en la imagen, es una varilla flexible, muy pequeña y delgada que se coloca bajo la piel del brazo.
Es un método anticonceptivo que dura 3 años. Es muy efectivo el método anticonceptivo. Y algo importante es que una vez que se retira el método anticonceptivo, la fertilidad regresa rápidamente. No interfiere al tener relaciones sexuales y hay una protección de 3 años. Es decir, se necesita hacer nada para que el implante funcione de manera normal, ¿no? Simplemente se coloca el método anticonceptivo, hay que tener controles en el puesto de salud, pero no necesita controles adicionales en cuanto a la liberación del método anticonceptivo. Eso sí, una vez eh, pasados los 3 años, se debe retirar el método anticonceptivo y volver a colocarse. ¿Cuáles son las desventajas? Es que, y son bastante frecuentes, es que las pacientes se quejan de que eh, el método anticonceptivo genera alguna molestia como cefalea, como mareos, como náuseas, como alteraciones en el patrón menstrual. En algunos casos a las pacientes les preocupa bastante que no puedan ver regla durante los 3 años y en algunos casos hay pacientes que van a tener spotting, que es decir, que van a tener sangrados intermenstruales. Muy poquito, pero van a molestar a la paciente. Van a también a causar en algunos casos dolor mamario, aumento de peso y es un método que si bien es cierto es muy efectivo, no protege contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces acá hay una descripción general de todos los métodos anticonceptivos según su eficacia. Como dije anteriormente, los métodos anticonceptivos como el preservativo, como los métodos anticonceptivos naturales, el diafragma, los espermicidas, si bien es cierto, si se usan de forma correcta, pueden tener una muy buena efectividad. También hay que tener en cuenta que son los métodos menos eficaces en cuanto, hablando en general de los métodos anticonceptivos. Tiene menos eficacia y se pueden producir más de 3 embarazos por año. Entonces, luego están los métodos anticonceptivos que tienen una eficacia media, que aquí están los métodos anticonceptivos hormonales en general, que son, por ejemplo, los inyectables, las pastillas, los parches, los anillos, que si bien es cierto, son medianamente eficaces, son muy dependientes de la paciente. Hay que colocárselos a tiempo, se deben tomar a diario, entonces depende mucho de la paciente. Y pueden generar entre un 4 a un 7%, entre 4 a 7 embarazos por año. Y otros de los métodos que son ya métodos muy efectivos, está el implante, que como ya dije anteriormente es un método muy, muy efectivo. La vasectomía y el bloqueo tubárico bilateral, que son métodos definitivos, es decir, que una vez realizada la vasectomía o el bloqueo tubárico bilateral, ya no se va a poder tener más hijos. Y bueno, el DIU que también es un método bastante efectivo. Y van a tener una tasa de fallo de menos de un embarazo por año. Entonces, ¿cuál es la importancia de hablar de métodos anticonceptivos? Como ya dije anteriormente, primero, uno es que toda paciente debe tener derecho al acceso a los métodos anticonceptivos, ya que garantiza que la paciente tenga libre opinión, expresión, pueda regular la cantidad de hijos que desea tener y el intervalo entre hijo e hijo. Además, es importante conocer los distintos métodos anticonceptivos, ya que va a brindar bastantes beneficios. Entre ellos incluyen una mayor oportunidad de educación, mayor autonomía a las mujeres, controlar el crecimiento demográfico y controlar el desarrollo económico de los países. Finalmente, bueno, como ya dije anteriormente, los métodos anticonceptivos son muy importantes, ¿no? Cada método anticonceptivo es distinto y cada persona es distinta, es decir, cada persona debe consultar por su método anticonceptivo que más se acerque o que más se acople a cada persona, ¿no? Su eficacia y también va a variar entre método anticonceptivo. Entonces, esta eficacia se va a medir de acuerdo a cuántos embarazos causen por cada 100 mujeres por año que utilicen el método anticonceptivo. Como ya dije, de los métodos anticonceptivos, los que causan mayor tasa de embarazos por año son los métodos anticonceptivos naturales y los de barrera. Y los
obviamente, pues el bloqueo tuvárico bilateral y la vasectomía son los métodos anticonceptivos más eficaces y ya son métodos anticonceptivos irreversibles. Eh, Además, también es importante que, bueno, en el mundo, pues, la, la planificación familiar es una intervención principal. ¿Por qué? Porque previene que haya mayor mortalidad materna como mayor mortalidad perinatal. Y el método anticonceptivo que cada persona use depende de el deseo genético de la persona y depende de cuál es el método anticonceptivo que mayor se acople a cada persona. Gracias.